Empezamos por el principio. Los derechos de autor, ¿qué son? ¿En qué nivel se encuentran? Bueno, los derechos de autor son una serie de derechos que se conceden a los creadores de obras y pueden ser explotados y beneficiarse de ellos otras personas. Generar cultura, proteger a los generadores de cultura y promover la difusión de cultura. Estados Unidos durante el siglo XIX fue de los países más piratas del mundo. Hola, regresamos otra vez en la plática que hemos venido manteniendo con el doctor de la Parra. Parece que estamos tocando tangencialmente todo el tema de derechos humanos y la verdad es que no lo hacemos tan tangencialmente, ¿no? Hay una explicación muy profunda y que, como lo platicamos al principio, pues tiene que ver con la filosofía que está detrás de cada una de las decisiones. Platicabas ahora justo sobre el TPP, la entrada en vigor, ciertas regulaciones que existen, nacionales e internacionales, y el caso específico de información que se sube a páginas de internet, la autoridad del INPI para poder bajar del aire o de su publicación, evitar su acceso a todo el contenido cuando la violación era solo parcial o si realmente tendría esa facultad para hacerlo o no. Es decir, una cosa es que pase y se haga y otra cosa es que eso esté conforme a derecho. Nos comentabas, por ejemplo, el caso de YouTube, que aplica una normativa que es una extraterritorialidad, es decir, México no tiene un tratado firmado a ese respecto, no hay un sometimiento jurisdiccional a las normas que sí son válidas en Estados Unidos. De hecho, hay algunos contenidos que aparecen claramente con una leyenda que dice este contenido no está autorizado para ser transmitido en la región tal, pero eso no deriva de una legislación propia, y mucho menos del caso mexicano. ¿En presencia de qué estamos? ¿Cómo funciona esa legislación? No, bueno, estamos en presencia de principios de derecho internacional privado en materia contractual. Tú, cuando te vuelves usuario de YouTube, abres una cuenta, estás celebrando un contrato. Es una adhesión, aceptas lo que te digan. Exactamente, y en los contratos es válido pactar legislación aplicable y jurisdicción competente bajo ciertos lineamientos que te da el derecho internacional privado. Que no lo hagas para darle la vuelta al orden público, que no lo hagas para ciertas cuestiones. Sí, pero tema de lavado, tráfico internacional. Es una libertad que tienes en general en materia de contratos, siempre que haya lo que se llama puntos de contacto, ¿no?, internacionales. Pero aquí pues perfectamente está justificado. Un usuario mexicano que celebra un contrato con un usuario de Estados Unidos electrónico para difusión de obras en diversos países, pues es un contrato internacional, un contrato electrónico internacional, y es permitido por el derecho internacional privado este tipo de cláusulas. Claro, con ciertas limitaciones. Esas limitaciones supongo que atienden a los principios rectores de derecho internacional, es decir, es que uno parece como si no lo viviera a diario, que es irónico, pero pues digo, todos los días estás en contacto con estos mecanismos internacionales, los teléfonos, las aplicaciones, la música que escuchas, la aplicación que bajaste al teléfono para que te cuente el número de pasos, si estás haciendo ejercicio, cualquier cosa de estas, todas son contratos internacionales, tienen información personal que se maneja a nivel internacional y no queda claro quién es el garante de esa juricidad o de ese Estado de Derecho. ¿Cómo protegerlo? ¿A quién recurres? ¿Al INAI? ¿Al INPI? ¿Es un tema de derecho administrativo? ¿Cuál es el procedimiento? Claro, bueno, habría que ver si es datos personales, si es derechos de propiedad intelectual, cada uno tiene sus propios procedimientos. Pero aquí estamos ante unas de las características del derecho posmoderno, que sin darnos cuenta estamos entrando en una serie de relaciones jurídicas con extranjeros y en donde estaremos aplicando normas nacionales o internacionales. Es que no tenemos ni idea de con quién, o sea, no sabes quién es la contraparte nunca. Bueno, sí, porque si es seria, al momento de firmar tu licencia dices, a ver, lo estoy celebrando con tal Networks
Incorporated, ¿no? Sí, Santa Bárbara, California, exactamente, tal y tal. exactamente. Si no es serio, pues quién sabe con qué lo está celebrando. Muchas leyes a lo largo del mundo establecen como requisito para abrir un sitio web que preste servicios o interacción con el público la determinación de poner en el sitio web los datos públicos de quién es el responsable, en qué domicilio se puede hacer llegar una reclamación, etcétera, incluso persona física responsable. Nuestra legislación de Internet no ha llegado a tanto. Nosotros podemos abrir un sitio web sin que tengamos la obligación de determinar estos responsables y estos domicilios. Entonces ahí también vamos un poco más rezagados para efectos de hacer valer responsabilidades. Y planteándolo desde la óptica contraria, ¿no podrían hacer responsables a los mexicanos por no darle cumplimiento a estos datos mínimos que se deberían de tener? O sea, una identidad física más allá de la virtual o de la dirección IP. Sí, todo el mundo sabe que tú contratas con GoDaddy o con cualquiera de estas compañías y tienes tu dominio. Y ya más allá del dominio no necesitas realmente nada. Bueno, lo que pasa es que el dominio es otra cuestión. El dominio solo es una forma de tener un acceso a un sitio web. Una dirección. Una dirección. Como la física. Exactamente. Es el equivalente. Y simplificada, porque los verdaderos dominios son una serie de caracteres larguísimos. Entonces, una versión simplificada para acceder a un sitio web. Aquí a lo que me refiero es quién va a ser el responsable de ese contenido. Si adquirir un nombre de dominio es facilísimo. Es muy sencillo, ¿no? Y no requiere mayor problema. Lo que te establecen las leyes de varios países es, ya que tienes tu nombre de dominio y vas a abrir tu sitio web, dentro del sitio web debes incluir esta información. Lo cumplen las empresas de Estados Unidos, lo cumplen las empresas de la Unión Europea, algunas empresas de Latinoamérica y de Asia, pero en el caso de México no hay legislación de si abro mi sitio web, forzosamente tengo que poner datos, nombrar un responsable. No. Empresas que operan en México lo hacen porque se les aplica su legislación. O como mejores prácticas internacionales. O como mejores prácticas en algunos casos, ¿no? Que muchas empresas así lo hacen, pero otras no. Y cuando les empiezan a llegar reclamaciones de propiedad intelectual, me ha tocado casos de empresas que ponen domicilio responsable y cuando les llegan demandas, la primera política que se toma es borrar esa información del sitio web y poner solo un recuadro de datos de contacto y mándenos su mensaje. Sí, el correo de servicio es y por ahí que es que todo lo que se pueda. Exactamente. Sí, ese es un tema que tiene unas implicaciones, lo comentábamos un poco ahorita fuera del aire, parte de la chamba ha sido trabajar en un tema de capacitación. Contraté un hotel por medio de internet, nunca me dieron la factura y me dijeron, no, nosotros somos una empresa que estamos en Suiza y la factura se la tiene que dar el hotel donde se hospedó. El hotel donde me hospedó me dijo, no, nosotros ya le emitimos la factura a tal figura y a la fecha sigo sin factura por una cuestión como estas que dices, ¿no? O sea, realmente el derecho al pataleo, a la réplica, ahí está, pero solo se te da por medio de este correo al aire, ¿no? De correo a nadie. Ahora, realmente México no puede abstraerse del cumplimiento normativo y menos en una integración económica, en una integración global, en una integración tecnológica como esta. Y lo que es cierto también es que los grandes capitales que vienen del extranjero, pues normalmente procuran cumplir con las normas de su país y las normas del país a donde invierten, ¿no? Correcto. Entonces, creo que ahí tenemos un pendiente importante, ¿no? Los mexicanos, no sé, ahora la legislatura está por comenzar, te comentaba que, pues bueno, traen el pendiente del TPP y que tienen que hacer una revisión exhaustiva. No tienen claro, el Senado no tiene claro qué postura debe de tomar respecto a ciertas cosas, esta ronda en China sobre derechos de autor, que es súper específico y que bueno, pues son de las cuestiones que tenemos que seguir discutiendo y que creo que podríamos echarnos otro programa nada más para platicar sobre el TPP y los derechos de autor. ¿Cómo nos van a afectar? ¿Va a haber algún beneficio? ¿Es la siguiente derivada en materia de derechos? ¿El TPP ayuda o perjudica? ¿Podemos hacer un saldo de lo que se está negociando? Digamos ahorita muy a priori, obviamente en el entendido de la temporalidad donde nos encontramos. ¿Cuál es tu opinión respecto? Digo, si tuvieras que decirme de una manera breve, si tú quieres,
¿Qué podemos esperar en términos de derechos de autor sobre el TPP? Bueno, en muchos aspectos no afecta tanto a México. Uno de los temas más polémicos del TTP ha sido el aumento del plazo de protección a 70 años después de la muerte del autor. Pues bueno, en el caso de México ya tenemos 100 años, entonces todavía llevamos 30 de ventaja y no nos hacen ni cosquillas el TTP. En un par de casos de derechos conexos sí se aumentará el plazo, pero no será muy sustantivo. Trae cuestiones importantes, primer tratado internacional que se refiere a las sociedades de gestión colectiva, que también no tiene mayor impacto porque en México y en los países las sociedades de gestión colectiva existen desde hace tiempo. El punto más sustantivo del TTP es esta cuestión de Internet, las medidas de puertos seguros, las medidas tecnológicas de protección, que ahí sí nos están poniendo algunos requisitos superiores que los que tiene nuestra legislación actual, pero es que también nuestra legislación actual está muy a la saga de lo que nos exigían los tratados desde 1996. O sea, que estábamos incumpliendo desde hace 20 años. Desde hace 20 años estamos incumpliendo el Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor. Wow. En este punto más sensible, que es precisamente la cuestión de Internet, las medidas de puerto seguro, pues la respuesta depende de cómo se implemente la legislación, porque el TTP da ciertos marcos, ciertos principios, ciertos requisitos mínimos, pero hay muchos modelos sobre cómo operarlo. El modelo de Estados Unidos, el modelo canadiense, el modelo chileno, que ha resultado muy polémico, porque no es un modelo derivado del TPP, sino es un modelo derivado del acuerdo binacional que hizo con Estados Unidos, pero que a su vez cumple TTP. Entonces, hay que ver precisamente cómo se va a implementar. Si se implementa indebidamente, pudiera ser una legislación en contra de libertad de expresión y derecho a la cultura. Si se legisla incompletamente, puede ser una legislación en contra de derechos de autor y todos los derechos humanos que le dan sustento a los derechos de autor. Entonces deben cumplirse ciertos requisitos y aquí sí nuestras autoridades, nuestro legislativo, debe ser muy cuidadoso en el sistema de cómo va a implementar estas obligaciones internacionales. Perfecto, pues me parece que queda listo el siguiente programa, a ver si podemos seguir discutiendo sobre la forma en la que legisla el Poder Legislativo, en las dos cámaras, en su aprobación por parte del Senado y luego en las normas secundarias que de ellas se deriven. Siento dejar esto como una moneda en el aire, pero en realidad tampoco podemos concluir de una manera concreta si el TPP tendrá o no un efecto. Y pienso que en la mejor de las lides, en este momento no es una de las preocupaciones del Senado esta revisión, ¿no? Es decir, como siempre, los días políticos en México se comen unos a otros y se dejan cuestiones de muchísima trascendencia fuera del enfoque mediático y del enfoque público. Pero bueno, para eso está el IPIDEC también, ¿no? Para platicar acerca de estos temas, para acompañarlo y en la medida de lo posible pues tener una opinión pública presente que los expertos como tú pueden compartir, donde se pueda hacer una valoración amplia de los beneficios, de los peligros, de las obligaciones por cumplir, de las ya cumplidas y de todos los pendientes que supone. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta tarde, doctor de la Parra. Es un placer tenerte y esperamos podernos reunir pronto para seguir platicando sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias.